Y bueno, hoy tenemos una celebración especial en medio de este tiempo de Pentecostés y celebramos, reconocemos, honramos a todas las mamás. La Biblia que dice que debemos honrar a quienes, a padre y madre. Esta vez les tocó a las madres, aunque he preparado un mensaje donde también podemos aplicar los principios de una madre ejemplar. Aunque algunos dicen que son como una madre, ¿no? Algunos hombres, usted es como una madre. Yo no sé si lo dirán por buena gente o por qué, pero lo dicen, lo dicen. Quizás hoy es día de flores, de chocolates, de tarjetas, de regalos, en fin, todo con el propósito de reconocer y dar homenaje a un ser muy especial para todos, que es nuestra madre. Quizás de pronto algunas mamás ya han partido. Quizás de pronto están a la distancia, como en el caso de mi suegra. También decía mi esposa, ya tenemos de a dos mamás. Esa es la ventaja de casarse. Digan los casados amén. Y si está la suegra, dígalo con más fuerza, amén, aleluya. Y si no, deje y verá como mentiras. Realmente es un privilegio saber que Dios nos ha dado algo tan natural, un padre y una madre. Y hoy quiero hablar acerca de los rasgos, las características de una madre ejemplar. Ahora, digo ejemplar porque desafortunadamente también vemos malos modelos de mamás. Qué duro, ¿no? Parece desnaturalizado, porque lo natural de la mamá es que cuidar del fruto de su vientre. Pero hay cosas, hay situaciones, hay circunstancias, hay ejemplos de mamás que son desnaturalizadas. Dolorosamente, nuestro país vive situaciones. Recuerdo el último de los casos, bueno, no último de los casos, no es el último, sino un caso que alguna vez, creo que fue a comienzo del año, no sé si usted vio por las noticias, que dejaban a un hijo ahí en una bolsita y seguía la señora como si sacara ahí la bolsa de la basura y la dejó ahí y siguió. Y ya estaba ahí su hijo muerto. Pero yo sé que en esta mañana podemos hablar al corazón de aquellas madres que son ejemplares. Y número uno, dar gracias a Dios por ellas, pero también desafiar a cada mamá a convertirse en una madre ejemplar. ¿Cuántas quieren ser madres ejemplares? Así ya usted, amada hermana, sea abuela, puede seguir siendo esa mamá. Y aún, ¿sabe? A mí me llama mucho la atención porque la Biblia nos habla de las generaciones, de orar por las generaciones. Y es tremendo el poder de las abuelas que oran. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo creo que las abuelas siguen orando, ¿sí o no? Bueno, aquí hay madres y abuelas. Vamos a mirar los rasgos, las características de una madre ejemplar. Y he querido tomar como referencia la vida de una mujer muy especial. Siempre la vemos en su devoción, pero realmente también lo que implicaba y lo que estaba alrededor de su devoción era el ser mamá. Y es Ana, la mamá de Samuel. Y es interesante. Y me pongo a pensar a veces en los grandes hombres de Dios. Abraham, Noé, David, José, los profetas, Isaías. Y sabe, aunque no en todo se menciona cómo fue la mamá, de más que tuvieron mamá, ¿sí o no? Y de más que también recibieron una impartición de la fe, un cuidado en la vida de ellos para llegar a ser y cumplir el propósito de Dios. Y ahorita vamos a mirar o voy a mencionar por lo menos algunas mamás que fueron muy notorias y que quedaron registradas allí en la escritura. Pero como referencia vamos a tener ¿a quién? A Ana. Los rasgos de una madre ejemplar. Vamos a leer el primer libro de Samuel en el capítulo 1, versículo
9 al 15. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, ¿quién es ella? Ana, con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová y lloró poquito. Oiga, las mamás a veces tienen que llorar bastante. Duro, dice allí mi hermana. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ¿qué? Un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella, ¿qué hacía? Oraba largamente. ¿Delante de quién? De Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Vamos a orar y que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta reunión donde podemos celebrar tu nombre, adorarte, reconocer que tú estás con nosotros, saber que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres nuestra ayuda. Pero también, Señor, gracias porque en medio de esta reunión hay una palabra, Señor, para guiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos a tu Espíritu que nos hable por la palabra y que podamos ser edificados y que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludo especial también para aquellas mamás, para aquellos hermanos que se conectan allí por el canal de YouTube en esta mañana, recibiendo esta palabra. Y el primer rasgo que quiero hablar de una madre ejemplar viendo la vida de Ana es que una madre ejemplar ora por sus hijos. Una madre ejemplar, ¿qué hace? Ora por sus hijos. ¿Cuántas mamás ejemplares hay aquí? O quisieran llegar a convertirse en esas madres ejemplares. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar. Hay un programa, escuché alguna vez un programa de iglesia. ¿Cómo era? Espere, el programa se llamaba El Clamor de Madres. Y la pastora que contaba la experiencia que tuvieron en esa iglesia, en ese clamor, porque fue como todo un mes, oraban en varios tiempos, y el clamor de madres, y ella decía: fue tremendo cómo el Señor trajo respuesta, fue tremendo cómo el Señor escuchó la oración ¿de quién? De las mamás. Ahora, no quiere decir que los papás no oremos, también tenemos ese llamado, pero aquí estamos viendo una mamá que intensamente ora, y no porque sea intensa, sino porque está dedicada ¿a qué? A orar. Recordemos que Ana tenía una aflicción. ¿Cuál era la aflicción? Que no tenía hijos. Y en esa cultura, en ese contexto, este hombre llamado Elcana tenía 2 esposas. Eso era muy tradicional en la cultura hebrea antigua. Ahora no, por favor, para que lo tenga claro, porque alguien me dijo un día: pastor, pero Jacob, mire cómo estaba Jacob. Le dije: sí, pero eso fue antes. Ahora la escritura que nos lleva: marido de una sola mujer. Entonces no hay espacio para la poligamia, por favor. Pero una de ellas era Ana, y estaba afligida en su corazón porque no tenía hijos. Pero ¿qué hizo Ana? Oró. ¿Por quién? Por un hijo. Señor, dame un hijo. ¿Y cómo oró? Dice allí: hasta con amargura de alma.
Era tanto el dolor y la dificultad y la angustia y la opresión, porque también era como indicar que Dios no la había bendecido, pero le decía: Señor, dame un hijo. Y se lo pidió ¿a quién? A Dios. Y aún dice el versículo 12 que ella oró largamente, no poquito. ¿Cuántas mamás aquí hay que oran largamente e insisten en seguir orando? E insisten en seguir invitando a cada uno de sus hijos y de sus hijas a que confíe en Dios, a que busque de Dios. Ese deseo en el corazón de las mamás lo he visto en muchas. ¿Qué es lo que más anhela el corazón de una mamá? Que sus hijos caminen con Dios, que sus hijos entiendan el propósito de Dios. Cuando no es así, es difícil, es duro. Sin embargo, siempre hay una mamá que está ¿qué? Orando, orando. Y ese es un rasgo, esa es una característica, esa es una marca de una mamá ejemplar, que por ahí empieza. ¿Por qué? Por la oración. A veces hay personas que dicen: no, ese hijo mío, algunos dicen que es la oveja negra, otros dicen ya no hay nada que hacer. Sin embargo, esa expresión casi nunca la he escuchado en las mamás, sino siempre la mamá está diciendo: aquí sigo orando, ahí estoy. En el caso aquí en nuestra iglesia, aquí están ayunando, aquí están en el matutino, ahí están. Hasta piden oración. Y eso está bien, porque una mamá ejemplar entiende que Dios tiene la respuesta para la vida de su hijo. Amén. Ana entregó su corazón y no le importó aún si la criticaban o no, porque parecía que el sacerdote Elí antes va y que le dice: mujer, usted está ahí como hablando. Y Elí la miraba y como que tomó un vino muy espeso, por eso le dice: échele un poquito de agua para que no le vaya a hacer daño. Pero ella no estaba ebria. Ella lo que estaba era derramando su corazón delante de Dios en oración. ¿Por causa de qué? De un hijo. Señor, yo quiero un hijo. Y algunos pensarían: pero aquí no está orando por Samuel. Claro que sí, está orando para que Samuel venga a su vida. ¿Me hago entender? Ana oraba continuamente. Incluso el capítulo 2, voy a adelantarme un poquito, que el capítulo 1 termina con el nacimiento milagroso de Samuel, ¿verdad? Ahorita lo vamos a estudiar un poco más. Pero en el capítulo 2 hay un cántico, pero me gusta cómo dice la introducción. Dice capítulo 2, versículo 1. Dice: y Ana oró y dijo. ¿Qué siguió haciendo Ana aún después de recibir a su hijo? Siguió orando. Mamás que me escuchan, que quizás están en medio de la dificultad, la situación con sus hijos, ¿qué hay que seguir haciendo, mamás ejemplares? Diga conmigo: orar. ¿Cuántas de las mamás que hay aquí, bueno, y de todos, creen que cuando oramos Dios responde? Dios responde a la oración. Ana es un ejemplo. Me encanta Ana, su oración. No le interesó, no le importó que quizás la criticaran. De pronto usted, mamá, ha sido señalada y criticada. Ay, deje de orar tanto por ese muchacho, por esa muchacha, por esa situación. No importa, mi amada hermana, siga orando, que Dios escucha la oración y tiene respuesta a esa oración. Amén. Pero hay que seguir orando. Encontré también, y para este punto coloqué aquí otro par de mamás. ¿Por qué otro par de mamás? No porque sea algo extraño, sino porque era la mamá y la abuela. ¿De quién? De Timoteo. Pablo le decía a Timoteo: porque es evidente la fe no fingida que está en ti, que recibiste de tu mamá y de tu abuela. Entonces, aquí ya no vemos solo una mamá orando, una mamá impartiendo la fe, sino que la mamá y la abuela dando ejemplo de fe.
Entonces, aquí yo digo, Señor, gracias porque esto va avanzando. No solamente fue para la abuela de Timoteo y para la mamá, sino que influenció en la vida de ¿quién? De Timoteo. La fe no fingida que está en tu abuela y en tu mamá. Pero ¿cómo se desarrolla la fe? En una vida de devoción. ¿Y qué es devoción? Buscar a Dios en oración, en la palabra, en el ayuno, en buscarlo a Él. A veces pensamos que la devoción es ser súper, hiper, mega, recontra espiritual y mejor dicho, olvidarse de todo y solo dedicarse a una cosa. No, la oración es sencilla. ¿Qué dijo Jesús? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Es hablar con el Señor, es leer la palabra, es buscar a Dios en oración. Qué bueno cuando nos reunimos y estamos ahí. Eso es devoción. Pero déjeme decirle, ¿sabe quiénes marcan la pauta en la casa muchas veces? Las mamás. Y no va a ir al culto. ¿Y por qué no? Vamos, es que nos vamos ya. Mi mamá desde muy pequeño, bueno, yo conocí al Señor a los 20 años. Pero antes de eso, teníamos una fe en Dios y yo me acuerdo que ella decía, vamos a ir a una misa el 20 de julio que quedaba al otro lado de la ciudad. Pero nos gustaba una misa porque había un sacerdote que él hablaba y predicaba la palabra muy bueno, así con fuerza, con fuego, y decía, y él era o brasilero o de Portugal, porque todavía tenía ese acento. Pero era muy bueno. Pero ¿quiere que le diga a qué horas era el horario de esa misa? A las 5 de la mañana. Y entonces tocaba salir de la casa porque nosotros, ese lugar quedaba al sur y nosotros vivíamos al norte. Y teníamos que coger un transporte por ahí a las 4 de la mañana hasta el centro y bajarnos en el centro de Bogotá a esa hora un poquito difícil y coger el bus hacia allá. Pero yo me acuerdo porque detrás de todo eso, ¿sabe qué había después de esa celebración? Comida. Vamos a comer tamal, vamos a comer pan bogotano, vamos a comer. ¿Cierto? Qué tan interesado el pastor, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando empecé mi adolescencia y empezaron ciertos problemas en mi vida, mi mamá estaba ahí para decir, oiga, ¿y por qué no vamos a misa a pedirle ayuda a Dios? Había una fe, pero ¿de dónde la aprendí? Una mamá que modeló la fe, una mamá que inspiró la fe. Posiblemente Samuel, cuando creció, vio a su mamá orar. Anoté por aquí algo interesante. El predicador y evangelista, el gran predicador y evangelista Charles Stanley, él ya partió con el Señor hace como unos 3 años, pero un hombre que Dios le dio un ministerio muy grande en los Estados Unidos. Él fue pastor por muchos años de la iglesia más grande en Atlanta, en Estados Unidos, y fue evangelista, hizo misiones en África, etcétera. Una vida de servicio a Dios. Pero él contaba su testimonio. Quedó huérfano antes de 1 año y quedó con su mamá en un pueblo distante. Dice que él no vivía en la ciudad. Por allá en los años 30, cuando vino la crisis a los Estados Unidos, usted de pronto recuerda esa crisis social, económica tan fuerte en los Estados Unidos, y ese fue el contexto. Pero él dice, no pasaba una noche en que mi mamá no me dijera, arrodillémonos a orar a Dios, leer la palabra y orar a Dios todos los días. Ella empezó a trabajar en una fábrica, pero cuando llegaba después de trabajar, teníamos por disciplina tener un tiempo para orar y para leer la palabra. Y él dice, fue allí con mi mamá que aprendí 2 cosas: a creer y a obedecer. Y eso fue lo que él necesitó para alcanzar una vida
de servicio a Dios, de un ministerio grande, de una labor bien impresionante. ¿Por qué? Porque hubo una mamá que oraba y también lo invitó a orar y también lo desafió a creer. Amadas hermanas, aunque esto es un principio para todos, denle el aplauso al Señor. Amadas madres y padres y todos, vale la pena orar. Vale la pena orar por los hijos. No desmaye. Yo no sé cuál será la situación en su casa, en su familia. Aquí pudiese contar también y de verdad que no puedo evitar contar la experiencia que tuvo mi mamá un día. Antes de los 20 años yo andaba un poquito, bueno, andaba más perdido que embolatado, como dicen. Eso andaba. Y aunque yo no me daba cuenta mucho, mi mamá sufría, se angustiaba, pensaba. No dormía, había noches que no dormía. ¿Cómo le parece? Qué belleza el pastor, ¿no? Gracias a Dios aquí por la misericordia de Dios estamos. Y ella un día escuchó por allá en la radio una campaña. Ella no entendía, no sabía que era un tema de una campaña. Sin embargo, se fue para ese lugar, un coliseo en Bogotá. Eso creo que fue en el Parque de los Novios, en la 63, eso fue. Bueno, por allá en un sector muy amplio, un coliseo. Y ella fue porque había una charla, escuchó que si su hijo tenía problemas de alcohol, de drogas o estaba en angustia, que fueran. Y ella fue creyendo y se fue para allá. Pues era una campaña evangelística, solo que ella no entendía qué era eso. Sin embargo, fue. Y una de las cosas que mi mamá me cuenta es que en algún momento dijeron, vamos a orar por las mamás que tienen hijos así, así, así. Y ahí caí yo en esa descripción. Pero ella creyó y confió y oró. Ahora, el asunto no fue ahí mismo. Pasaron tal vez 2 años, creo, o de pronto menos. Pero Dios respondió. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no se queda con ninguna oración, ni mucho menos con la oración de una mamá que intencionalmente, que derrama su corazón por sus hijos y que el Señor traerá respuesta para sus hijos. Amén. Ese es el rasgo de una mamá ejemplar, el primer rasgo. El segundo rasgo o característica de una mamá ejemplar es una madre, es que cuida a sus hijos. Vea. Una madre ejemplar cuida a sus hijos. ¿Qué hizo Ana luego de orar? Se fue para su casa, se fue con su marido, dice el versículo 16 en adelante. Vamos a leer el versículo 20 al 24. Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. O sea que Dios, ¿qué? Le respondió. Y le puso por nombre Samuel. Mire lo interesante, el nombre Samuel quiere decir pedido a Dios o solicitado a Dios. Eso quiere decir Samuel. ¿Qué hizo ella? Después, versículo 21, subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Dice el versículo 22, pero Ana, ¿qué hizo? No subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá unos días, para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Dice el versículo 24, la primera parte, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros. Bueno, una mamá ejemplar cuida a sus hijos. ¿Cuál fue la oración de Ana? Señor, dame un hijo y yo te lo devolveré. De antemano estaba haciendo un negocio muy riesgoso, ¿no? Porque con el bebé, con el niño, pues se iba a encariñar, y si no había podido tener, pues más todavía. Sin embargo, ella cumple, pero mientras lo lleva a entregar, ¿qué hace? Habla allí
de que lo cuida, lo cría, lo desteta. El destete en ese momento, la cultura era que por ahí a los 7, 8 añitos ya el niño podía sobrevivir solito, es decir, no necesitaba de un cuidado especial para ir al baño, se podía cambiar, podía comer, podía decir me duele, porque los bebés no dicen me duele, ellos lloran. Sin embargo, mi mamá decía algo interesante cuando nacieron los niños, que ella tiene un don de discernir el llanto. Y a mí me daba risa, porque ella con el llanto de los niños, ¿qué decía? Ah, no, es que tiene hambre. ¿A cuántas mamás le ha pasado lo mismo? No, es que el niño tiene hambre. No, es que el niño tiene frío o tiene sueño. En Bogotá pasaba por el clima que hay unos animalitos que se llaman pulgas. Y entonces era, el niño tiene una pulga. Qué discernimiento tan tremendo, ¿no? Pues aquí en Medellín no suele pasar, pero en Bogotá sí pasa. Y entonces al niño, a los bebés, que le ponían la camisetica, la sobrecamisetica, el chalequito, el saquito, la cobija, y como decía mi suegra, la envolvía en forma de tabaco. Como Sara vivió 2 meses en Bogotá, ella era la que le hacía el famoso tabaco. No era ningún vicio, por favor, era como la envolvía. Y la niña quedaba así, solo se le veía la carita. Eso sí, a las 2 de la mañana, la niña ya en ese frío en la sabana de Bogotá, la naricita fría, fría, entonces tocaba calentarla. Por algo le hacía el famoso tabaco. Es que las mamás tienen unas técnicas bien interesantes, ¿sí o no? Tienen un discernimiento. Ese discernimiento de llanto, por favor, no es bíblico, pero ella sabía qué era lo que tenía. Y efectivamente, cuando empezaban a buscar después de quitar todas esas prendas, encontraban la pulga. Tremendo. Porque así son las mamás. Tienen un tacto, tienen una cosa que dicen, esto es lo que tiene el niño. ¿Si es así o no es así, mamás? El cuidado de una mamá está en todo. Ana preparó a su hijo hasta que lo destetó, hasta que él pudo valerse por sí mismo aún siendo un niño. Algunos piensan que destetar era simplemente dejar de alimentar, dejar de darle seno al niño por ahí a los 2 añitos, algo. No, no, no. El destete era cuando la mamá prácticamente había instruido al niño, le había enseñado lo básico de la vida y él ya se podía en alguna manera defender. Todo este tiempo que hizo ella, lo cuidó, lo cuidó. Una madre ejemplar cuida a sus hijos. Por eso hablé ahora que es antinatural que una madre descuide a sus hijos, pero también se está dando. Hoy en día la maternidad está siendo afectada por muchas cosas. Y la mujer, por favor, recíbame esto sin sentido de crítica, solo un análisis, pero se está dando. Y la mujer sale del hogar y los hijos en alguna medida están quedando descuidados, solos. Recuerdo una profesora que estábamos viendo pastoral a la niñez y ella decía, los niños se crían con la televisión y ya hoy en día ya no es la televisión, son los dispositivos, ¿sí o no? Pero qué rico cuando mamá hacía una maicena, no a mí, yo no tomé leche, de verdad, pero mis hijos son felices que mi esposa le haga una maicena o le haga yo no sé qué comida. Si usted tiene todavía a su mamá, con toda seguridad, a usted alguna comida le encanta de su mamá. Ustedes están muy fríos, hermanos, de verdad que sí. Yo aquí tratando de subir el ánimo de la celebración, pero o recuérdelo al menos. Ahora, recuerde que estamos haciendo un reconocimiento, pero también hablando de cómo es una madre ejemplar. Una madre ejemplar cuida a sus hijos. Ya lo leímos allí. En Proverbios, capítulo 31, la mujer virtuosa,
una característica de una mujer virtuosa es que es una mamá virtuosa también. Mire lo que dice Proverbios 31, 15 y 21. Permítame, lo busco. Proverbios 31, versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Tremendo. Parece describir a muchas de nuestras mamás. Mi hijo ya comió alguito, le hago una arepita, quiere huevito, quiere. Oiga, y a veces lo ven a uno como desnutrido y quieren es darle y darle comida. Una madre ejemplar cuida a sus hijos. Versículo 21 también dice: no tiene temor de la nieve porque su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Cómo se llama eso? Cuidados. El famoso tabaquito de mi suegra. Es que Sara nació en Bogotá y llegó a Medellín cuando tenía 3 meses. Pero de todas formas le tocó experimentar el clima cálido, no el tabaco, hermana, el clima cálido de Bogotá, ese frío. Pero había técnicas para poder cuidarla y que la muchachita no se nos fuera a resfriar ni a darle algo así bien complicado. ¿Por qué? Porque siempre una mamá ejemplar está ¿qué? Cuidando. Está ahí, cuidando, ahí. Pues Ana no fue la excepción. Cuidó de su hijo, incluso, mire lo que dice también allí más adelante, el versículo, volvamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 19. Mire cómo era el cuidado aún después de haber llevado a Samuel y entregado a Samuel allí en el templo. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, está hablando de Ana, y se la traía cuando cada año, cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio, el sacrificio acostumbrado. O sea que iban a adorar a Dios, pero como allí ya estaba Samuel en el templo, ¿qué le hacía a ella? Una túnica pequeña, dice allí, dando a entender que año tras año obviamente tenía que ir cambiando. Pero ¿qué está haciendo ella? Cuidando de su hijo. Una madre ejemplar cuida a su hijo. Y sabe, las mamás y los papás seremos padres toda la vida, ¿o no? Así los hijos salgan de casa. Y aún así los seguimos cuidando. Yo todavía no he experimentado el nido vacío. No he experimentado que mis hijos salgan ya o que se organicen o por estudio. No, todavía están ahí. Pero en el caso mío y en el caso de mi esposa, todavía nuestras mamás están ¿qué? Cuidando, así sea a la distancia. Dije cuidando, no obstaculizando, sino cuidando. ¿Y cómo está esto? Y ya hizo esto, y ya lo otro. Y a mí no me disgusta, de verdad. A mí no me molesta, ni yo le digo a mi mamá, ay no, yo ya soy grande. No, a mí al contrario, en alguna medida me gustan. Porque ¿sabe qué? ¿Qué denota eso? Un interés, un cuidado. Peor fuera que usted ni lo llamaran, ni le preguntaran, ni le dijeran, dice uno, Dios mío bendito, ¿qué pasó aquí? Se desentendieron de mí. No, qué bonito cuando una madre cuida a sus hijos. Y realmente uno diría, pastor, eso es obvio, eso se sabe, pero déjeme decirle que eso cuesta. ¿Y qué cuesta? Un esfuerzo de decir, una llamada, ¿cómo está? Un esfuerzo de pronto de decir, no sé ni cómo hacerlo, pero si usted ha orado, ahora pregúntele cómo está, tenga el cuidado, cuidemos de nuestros hijos. Es tan lindo que los padres todavía nos cuiden, los que tenemos padres o madres vivos. Es tan lindo todavía. Yo tengo 25 años y unos mesecitos y todavía me gusta que me cuiden. No me pregunte cuántos meses, porque pueden ser como 40 o 60 meses más, no más. Bueno, después le digo mi edad, no, yo tengo solo 45 añitos, aunque no parezca.
una madre cuida. Jocabed, la mamá de Moisés, cuidó a su hijo hasta cuando pudo. Recuerdan que había el faraón dado un decreto de matar a todos los niños menores de 2 años, menores de 2 meses, y hasta los 2 meses pudieron cuidarlo. Pero ya después, ¿cómo cuidar a un niño o esconder un niño que llora, que hace escándalo, sí o no, que se levanta en la madrugada y dice, ay, 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 un bebé? Pues Jocabed cuidó tanto que puso a su hermanita ahí al lado cuando lo pusieron en un canasto con brea para que el canasto no se mojara, y lo cuidó tanto que Dios permitió que Moisés se lo devolvieran para que lo criara, y ya después de cierta edad, muy parecido al caso de Samuel, fuera al palacio, porque lo había encontrado la hija del rey, la hija del faraón. Ahora, Dios había organizado todo eso. ¿Se da cuenta, mamá, que Dios no deja a la deriva a los hijos? Gloria a Dios. Un pastor nos decía en estos días, hablando precisamente del cuidado con los hijos, estaba hablando de él, su experiencia con sus hijos, su esposa, y hablando que sus 3 hijos ya crecieron. Uno se había casado, otro por casarse y la otra esperando su príncipe azul, pero que estaban sirviendo al Señor. Pero sin embargo él decía, todos están por fuera del país. Y él decía algo: aprendimos con mi esposa que Dios nos dijo, muchas gracias por cuidarlos, por tenerlos ahí, por acompañarlos, por instruirlos. Ahora yo los tomo para que ahora ellos cumplan mi propósito. Porque él decía, el propósito y la labor de los padres, de tanto de la madre como el padre, es cuidar y levantar hijos para que cumplan el propósito de Dios. Pero no por el hecho de que un día se van, un día no están, un día ya, no es mi carga, no. Una madre ejemplar y un padre ejemplar, ¿qué hacen? Cuidan a sus hijos. El Salmo 127 dice que los hijos son la herencia de Jehová. Y una herencia, hablemos de lo material. Usted una herencia no dice, no, esos son 3 pesos, gastémoslos de cualquier manera. No, usted dice, esto lo tengo como para algo, lo cuido porque es una proyección. ¿Cuánto más con los hijos, hermanos? Así que, a pesar de que haya quizás diferencia con sus hijos, amadas hermanas, cuiden de sus hijos hasta el final. Oren por sus hijos y cuídenlos hasta el final. Preocúpese, tan lindo que es eso. Mi abuela llamaba a mi mamá, porque vivimos muchos años con ella, pero después nos fuimos para otro sitio a vivir en la ciudad. Y mi abuela llamaba a mi mamá y le decía, oye, ¿cómo está usted? No, bien. ¿Y por qué no me había llamado? Me tocó llamarla. Algo tan sencillo como que nosotros nos descuidamos en la relación de parte y parte, porque ella era haciéndole el reclamo de que no la había llamado, pero ella la estaba llamando. ¿Para qué? Para decirle, la estoy cuidando. Y uno diría, no, pues es que no le daba todo. No, es que le estaba cuidando. ¿Cómo está? Una madre ejemplar cuida, pero también una madre ejemplar encomienda al Señor sus hijos. Y esto es muy importante, hermanas. Encomendar al Señor los hijos. Los hijos, dice un dicho, ¿son qué? Prestados. Los hijos el Señor nos entrega para que los cuidemos, los preparemos, y un día el Señor los toma y cumple su propósito. Pero los hijos en alguna medida hay que encomendárselos al Señor. Versículo 24 al 28. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matado el becerro, trajeron el niño a Elí.
Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Mire una vez más la oración. Por este niño oraba y Jehová me lo dio. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, ¿qué hizo ella? Lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué hizo Ana? Lo encomendó, lo entregó completamente al Señor. ¿Sabe? Usted diría: bueno, pastor, recíbame mi hijo. Bienvenido, si el Señor lo dispone. Pero aquí lo que vemos es que ella está cumpliendo lo que le había dicho al Señor. Pero uno lee la historia así, uno dice: ah, no, Ana llevó el niño al templo. Mamás que están aquí y me escuchan, ¿qué tan fácil sería dejar un niño en un lugar distante con un sacerdote? Ahora, detrás de todo eso había ¿qué? Un gran propósito, ¿verdad? Pero ¿qué tan fácil es entregar y dedicar y encomendar al Señor nuestros hijos? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque siempre queremos ¿qué? Retener. Siempre queremos estar ahí. Pero más que retener, hermano, necesitamos, y mamás, necesitamos encomendar al Señor nuestros hijos. Ana lo hizo, lo entregó, porque detrás de todo eso había un propósito. María, la madre de Jesús, una mujer que guardaba todas las cosas en su corazón, dice Lucas, cuando él se quedó allí en el templo, cuando nació y fueron los pastores y contaron la visión, y fueron los sabios de Oriente y le llevaron regalos y lo adoraron, y ella decía: Dios mío bendito, esto como que es. Ella guardaba las cosas en su corazón. Sin embargo, ella lo entregó al plan de Dios, porque María vivió como una mamá con Jesús, ¿o no? Si ella misma lo parió, lo dio a luz, era un hijo suyo, y ella tuvo que aún verlo en el escenario de ¿qué? De la cruz. Pero ella entregó a su hijo entendiendo que era un propósito de parte de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Esta mañana yo invito y hablo al corazón de muchas mamás, de algunas mamás, a que entreguen sus hijos en las manos de Dios. No sabemos qué circunstancias, no sabemos qué está pasando allí al interior. Pueden ser tus hijos pequeños, pueden ser grandes, pueden estar en conflictos, pueden estar en situaciones, o pueda que no. Pero la invitación es a entregar a tus hijos en las manos de Dios, a encomendarlos, a que el Señor haga sus propósitos. Así toque desprendernos como le tocó a Ana. Yo no sé quién lloraría más, si Samuel porque lo iban a dejar ahí, o Ana, porque eso suele pasarle a los papás cuando lleva uno los niños a la guardería, o me pasó por lo menos a mí. Por primera vez Daniel tenía como 2 años y medio y lo llevamos a una guardería. Y entonces el niño la primera vez lloró, pero yo también y ya la segunda vez él entró tranquilito, y el que se quedó llorando fui yo. Y yo: ay Dios mío, ¿y si estará bien? Y sí. Y llegué y le preguntaba a la profesora, porque yo lo recogía cuando terminaba la jornada: ¿y cómo estuvo el niño? ¿Y no lloró? No, él no lloró. Y yo me había devuelto para la casa llorando, como que: ay Dios mío, guárdenme. Tenemos que aprender a entregar nuestros hijos al cuidado del Señor. Él tiene cuidado aún por donde esté. Amén. En alguna ocasión también, en el caso, y discúlpeme que hable de mi casa, porque quizás es lo más cercano que conozco. Un día el Señor también habló al corazón de mi madre y le dijo: entrégame tus hijos porque son míos. Porque a veces pareciera que uno dice: sí, son del Señor, pero el corazón se agita. ¿Y dónde estará? ¿Y qué estará? ¿Y qué va a pasar? No, suéltalos, entrégalos al Señor. Y quizás solo esto
Una mamá lo entiende. O un papá que Dios le pide que entregue a sus hijos. También le pasó a Abraham, ¿no? Le pidió sacrificar su hijo. Pero bueno, esa historia dejémosla para el Día del Padre. Con eso pues tenemos tema de dónde tratar. Hay muchos ejemplos. Pero ¿qué hizo Ana? Entregó a su hijo al Señor, lo encomendó al Señor, lo dejó en las manos del Señor. Mamás, entreguen a sus hijos en las manos del Señor. Puede ser difícil lo que esté pasando, pero el Señor sabe cómo guiar. El Señor te escucha la oración. El Señor sabe que tú has hecho la tarea de cuidarlos, de todo, pero llega un momento donde el Señor dice: entrégamelos. Yo recuerdo había un comercial, eso no volvió a salir, y el comercial era que era la mamá como tratando de proteger al niño por donde estaba. Si llovía, entonces le hacía así como un amparo para que no se mojara. Si iba por la calle, entonces le hacía así para protegerlo. Y yo decía, era algo como de vitaminas o algo así. Y yo decía, a veces somos así, queremos proteger, queremos cuidar todo. ¿Sabe? Dios sabe cuidar mejor de nuestros hijos. Pero tenemos que entregárselos. Algunos de ustedes ya han vivido el nido vacío. ¿Y saben qué es eso? Como que estará bien mi hijo, estará bien mi hija. Sin embargo, mire lo que hizo Ana. Allá fue y lo dejó y confió en el Señor. Además que era algo que ella había prometido. O sea que le estaba dando ejemplo. Ana fácilmente pudo haber retenido a su hijo y quedárselo para sí. Pero ¿sabe? Samuel llegó a ser el primer o el padre del profetismo hebreo, es decir, el primer profeta que se levantó a denunciar el pecado, porque Dios permitió que estuviera Samuel allí con Elí para confrontar el pecado que había allí al interior del sacerdocio o del sacerdote Elí. Bueno, la historia lo sigue diciendo. Ahora, ¿qué indica eso? Que Dios tenía un propósito. Y si Ana no entrega, no encomienda al Señor su hijo, ¿qué pasaría con el propósito de Dios? Se da cuenta que a veces, aunque es difícil la entrega, soltar, Dios tiene el cuidado porque Él tiene un propósito con los hijos. Entonces, mamás, esta mañana la invitación es, número 1, a orar por los hijos. ¿Cuántas mamás se quieren comprometer en esa oración por sus hijos? No desmayen, hermanas. Pero es que tan viejo que está. No importa. El Señor a usted como mamá le escucha la oración. Y yo sé que muchas mamás son testimonio de que por la oración de ella, bueno, es por el poder y la gracia de Dios, pero porque hay una mamá que ora, algo sucede. Porque hay una mamá que ora, Dios guarda a sus hijos. No se rehúse, hermana, a creer y a decir, mire a ver qué hace. No, siga orando que el Señor traerá respuesta a su vida en cuanto a sus hijos. Mire a Ana, la criticaron, le señalaron, hasta quizás pudo haber estado afectada su fe, pero ella sabía a quién le había pedido, ella sabía qué estaba haciendo. Pero también una mamá ejemplar cuida. No se canse de cuidar a sus hijos, mamás. Nunca diga, es que ya es muy grande. No, ya lo dije, siempre nuestros hijos serán nuestros hijos. Grandes o pequeños, eso es lo diferente. Que estén cerca, estén lejos, siempre serán nuestros hijos. Así como para nosotros como hijos, siempre serán nuestros padres, mientras vivan, ¿o no? Y tercero, entrega a tus hijos, encomienda a tus hijos al Señor. Señor, son tuyos. Quizás por la razón, el motivo, la causa que haya sido, están por ahí en otro asunto, pero entrégaselos al Señor. Señor, tú puedes tocarlos, tú puedes encaminarlos. Yo lo digo porque soy fiel testigo de una oración de una mamá así.
Dios, solo tú. Y Dios lo saca a uno de donde sea, hermanos. No le voy a contar tantas cosas, pero lo que sí le voy a decir es que soy evidencia de una mamá que oró, que alzó los ojos al cielo y le dijo: Dios, ahí está mi hijo. Y aquí todavía estoy por la misericordia del Señor. Entonces vale la pena, hermanos, orar. Vale la pena cuidar, mamás, y vale la pena entregar al Señor los hijos. Y también voy a añadirle, abuelas, los nietos y sus generaciones. Eso lo vemos en la Biblia. Las generaciones, la oración por las generaciones. Eso es poderoso. Otro día voy a hablar sobre las generaciones. Hay una historia muy tremenda en los Estados Unidos de una familia, las generaciones de Max Jugend, un hombre que decidió caminar con Dios, y después de 200 años hicieron el estudio de todo lo que él había influenciado a sus 3 y 4 generaciones. Y a la par hicieron un estudio de alguien cercano a él que no decidió caminar con Dios, sino vivir de cualquier manera, y sus generaciones fueron desastrosas. Entonces, sí, realmente hay bendición, realmente hay respuesta de Dios al orar por las generaciones. ¿Cuántas abuelas hay acá? Levanten las manos las abuelas. Hermanas, todavía se puede hacer algo por sus generaciones. No tengamos temor, no tengamos temor. Amén. Hermanos, Dios ha dado el privilegio a las mujeres de ser mamás, privilegio que no tenemos los hombres, porque no es lo natural de Dios. Pero también hay una responsabilidad. Amén. Una responsabilidad. Vale la pena esforzarse por los hijos, vale la pena. Mujeres, mamás, que quizás dicen: es que estoy cansado, nadie se da cuenta. Déjame decirte que Dios sí se está dando cuenta de todo lo que tú vives, de todo lo que tú haces allí en tu casa por tus hijos. Ten tranquilidad. Pero también entendamos que el Señor traerá recompensa al entregar a los hijos, al encomendarlos en sus manos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo Dios que respalda la labor materna? Y que no seamos como la generación de hoy en día, desentendida del cuidado, del amor maternal. Y no es una crítica, hermanas, es que debemos observar qué es lo que Dios pide, porque en el futuro se verán los resultados. Amén.